Bienvenidos a Los orígenes de las religiones, mitos y realidades. Nos alegra que te unas a nosotros en esta exploración fascinante de los fundamentos más profundos de las creencias humanas. A lo largo de esta serie, viajaremos a través del tiempo y el espacio para descubrir cómo los mitos fundacionales han dado forma a las grandes religiones del mundo y han influido en la sociedad, la cultura y la espiritualidad. Nuestra misión es ofrecerte una comprensión rica y matizada de cómo estos relatos antiguos no solo explicaban el origen del universo y de la humanidad, sino que también establecían las bases morales y éticas para las sociedades. Desde los impresionantes zigurats de Mesopotamia hasta los sagrados textos del Antiguo Egipto, exploraremos las evidencias arqueológicas y los textos históricos que nos permiten reconstruir estas narrativas fundacionales. Además, compararemos cómo estos mitos han evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades sociales y culturales, y cómo siguen influyendo en las religiones modernas. Esta serie no solo es una mirada académica y crítica, sino también una celebración de la diversidad y la riqueza de las tradiciones espirituales de la humanidad. Esperamos que este viaje despierte tu curiosidad y te inspire a reflexionar sobre las raíces de la fe y el mito en nuestra historia colectiva. Juntos, desentrañaremos los misterios de los orígenes religiosos y comprenderemos mejor las historias que han guiado y continúan guiando a la humanidad. Gracias por ser parte de esta emocionante travesía en Los orígenes de las religiones, mitos y realidades. Comencemos este viaje de descubrimiento y conocimiento juntos. Los orígenes de las religiones, mitos y realidades. Parte 1. Introducción a los orígenes de las religiones. Contexto histórico y cultural. Desde los albores de la civilización, las religiones han jugado un papel fundamental en la formación de las sociedades humanas. Las primeras civilizaciones, como Sumeria, Egipto, y el Valle del Indo, no solo desarrollaron sistemas de escritura y arquitectura, sino también complejas estructuras religiosas que ofrecían una explicación del mundo y una guía para la vida diaria. En estas culturas, la religión no era simplemente un conjunto de creencias espirituales, sino una parte integral de la organización social y política. Los templos no solo eran lugares de culto, sino también centros económicos y administrativos. Los sacerdotes y líderes religiosos a menudo ocupaban posiciones de poder, y los mitos y rituales proporcionaban una base moral y jurídica para la sociedad. Definición de mitos fundacionales. Los mitos fundacionales son narrativas sagradas que explican el origen del mundo, la humanidad y los dioses. Estos mitos suelen estar llenos de simbolismo y son fundamentales para entender las creencias y prácticas religiosas de una cultura. Por ejemplo, en la mitología griega, el mito de la creación describe cómo el caos primigenio dio lugar a los dioses y al mundo tal como lo conocemos. En el Antiguo Egipto, el mito de Osiris y su resurrección simboliza el ciclo de la vida, la muerte y la regeneración. Estos mitos no solo cuentan historias, sino que también establecen el orden del universo y el lugar de los seres humanos en él. Proporcionan un marco para entender fenómenos naturales, establecer jerarquías sociales y justificar normas y leyes. Métodos de investigación histórica y arqueológica. Para estudiar los orígenes de las religiones, los investigadores utilizan una variedad de métodos históricos y arqueológicos. La arqueología juega un papel crucial, ya que permite descubrir artefactos, templos, inscripciones y otros restos materiales que proporcionan evidencia directa de las prácticas religiosas antiguas. Por ejemplo, los templos y pirámides de Egipto, los zigurats de Mesopotamia y los vestigios de Harappa en el Valle del Indo ofrecen una visión profunda de cómo estas civilizaciones veneraban a sus dioses y estructuraban su vida religiosa. Además de la arqueología, los textos antiguos son una fuente vital de información. Estos pueden incluir inscripciones en monumentos, manuscritos religiosos, crónicas históricas y literatura épica. Al analizar estos textos, los investigadores pueden reconstruir los mitos, rituales y creencias de las antiguas religiones. Por ejemplo, los Vedas de la India, las tablillas cuneiformes de Mesopotamia y los textos jeroglíficos de Egipto proporcionan una rica fuente de información sobre las religiones de estas culturas. Otra técnica importante es la comparación de religiones. Al comparar los mitos y prácticas de diferentes culturas, los investigadores pueden identificar patrones comunes y diferencias, lo que ayuda a entender cómo y por qué surgieron ciertas ideas religiosas.
Por ejemplo, muchos mitos de creación alrededor del mundo comparten temas similares, como la separación del cielo y la tierra o el nacimiento de los dioses a partir del caos primigenio. Esta es la primera parte del contenido sobre los orígenes de las religiones, mitos y realidades. Consejo para comprender los orígenes de las religiones. Conecta el pasado con el presente. Para entender mejor el contenido sobre los orígenes de las religiones, es útil establecer conexiones entre las antiguas civilizaciones y el mundo moderno. Aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte. Visualiza el contexto histórico, trata de imaginar cómo era la vida en las antiguas civilizaciones. Piensa en las pirámides de Egipto, los templos de Mesopotamia y las ciudades del Valle del Indo. Este ejercicio te ayudará a situar las prácticas religiosas en un contexto más tangible. Relaciona los mitos con la actualidad, reflexiona sobre cómo los mitos fundacionales antiguos aún influyen en nuestras vidas hoy en día. Por ejemplo, muchas festividades y tradiciones modernas tienen raíces en mitos antiguos. Identificar estas conexiones te permitirá ver la relevancia continua de estos mitos. Utiliza recursos visuales, aprovecha mapas históricos, imágenes de artefactos y reconstrucciones de sitios arqueológicos. Estos recursos pueden proporcionar una representación visual que complementa la información escrita y facilita una comprensión más profunda. Crea un marco comparativo, compara los mitos y prácticas de diferentes culturas. Busca patrones y diferencias, y piensa en las razones detrás de estas similitudes y variaciones. Este enfoque comparativo te ayudará a ver cómo las religiones evolucionaron de manera similar y diferente en distintas partes del mundo. Mantén una mentalidad abierta. Al explorar los orígenes de las religiones, es fundamental mantener la mente abierta y estar dispuesto a cuestionar tus propias suposiciones. La historia de la religión es compleja y multifacética, y una actitud abierta te permitirá apreciar mejor las diversas perspectivas. Espero que estos consejos te ayuden a comprender mejor el contenido sobre los orígenes de las religiones. Los orígenes de las religiones, mitos y realidades. Parte 2. Análisis de mitos fundacionales y su influencia. Principales mitos fundacionales. Los mitos fundacionales son la columna vertebral de las creencias religiosas de muchas culturas. Estos relatos no solo narran la creación del mundo y de la humanidad, sino que también explican el origen de los dioses y su interacción con los mortales. A continuación, analizaremos algunos de los mitos fundacionales más prominentes. Mitología griega. En la mitología griega, el mito de la creación comienza con el caos, una entidad primordial que existía antes de todo. A partir de este caos surgieron los primeros dioses, Gea, la tierra, Urano, el cielo, y Eros, el amor. Estos dioses primigenios dieron lugar a los titanes y, eventualmente, a los dioses olímpicos como Zeus, Hera y Poseidón. Este mito no solo explica el origen del mundo, sino también establece el orden cósmico y las relaciones entre las divinidades. Mitología egipcia. En el antiguo Egipto, el mito de la creación varía según las ciudades y los dioses venerados. Uno de los mitos más conocidos es el de Heliópolis, donde Atum, el dios creador, emerge del caos primordial, Nan, y da origen a los primeros dioses mediante la automanifestación. Atum crea a Su, el aire, y a Tefnut, la humedad, quienes a su vez engendran a Geb, la tierra, y Nat, el cielo, y así sucesivamente. Estos mitos no solo explican la formación del universo, sino también el papel central de los faraones como representantes divinos. Religiones abrahámicas. En las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, el mito de la creación es fundamental. El Génesis, el primer libro de la Biblia, narra cómo Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Este relato establece la omnipotencia y la voluntad divina, además de proporcionar una narrativa moral y ética para los seguidores. Impacto de los mitos en la sociedad. Los mitos fundacionales tienen un profundo impacto en la formación de las normas y valores sociales. Estos relatos no solo explican el origen del mundo, sino que también establecen un marco moral y ético para la sociedad. Por ejemplo, en muchas culturas, los mitos explican la creación del hombre y la mujer y su rol en la sociedad, así como la relación entre humanos y divinidades. Cohesión social. Los mitos ayudan a construir una identidad compartida dentro de una comunidad. Al contar y retomar estos relatos, las sociedades refuerzan su cohesión interna y fortalecen sus vínculos.
Por ejemplo, las festividades y rituales religiosos a menudo están basados en mitos fundacionales, lo que permite a la comunidad reunirse y celebrar su herencia común. Justificación del poder. En muchas culturas, los mitos fundacionales son utilizados para legitimar el poder de los líderes y la estructura social. Los faraones egipcios, por ejemplo, eran considerados dioses en la tierra, descendientes directos de los dioses creadores. Esta conexión divina justificaba su autoridad absoluta y su papel como intermediarios entre los dioses y los hombres. Evolución de los mitos a lo largo del tiempo. Los mitos no son estáticos, evolucionan y se adaptan con el tiempo en respuesta a cambios sociales, políticos y culturales. Esta evolución puede ser impulsada por varias razones, desde conquistas y migraciones hasta intercambios culturales y avances tecnológicos. Transformaciones y adaptaciones. Los mitos suelen transformarse para reflejar nuevas realidades o responder a cambios en la estructura social. Por ejemplo, la mitología griega muestra diferentes versiones del mismo mito dependiendo de la región o la época. En algunos relatos, dioses menores ganan importancia o los roles de ciertos dioses cambian para adaptarse a nuevas circunstancias. Influencia de conquistas y migraciones. Las conquistas y migraciones introducen nuevos elementos y sincretismos en los mitos. Cuando los romanos conquistaron Grecia, adoptaron muchos mitos y dioses griegos, integrándolos en su propia mitología. Este sincretismo no solo enriqueció la mitología romana, sino que también permitió a las culturas conquistadas mantener parte de su identidad religiosa. Intercambio cultural. El contacto entre diferentes culturas puede llevar a la adopción y adaptación de mitos. Un ejemplo claro es la fusión de mitos en el Mediterráneo antiguo, donde las culturas egipcia, griega y mesopotámica intercambiaron deidades y relatos, creando una rica amalgama de mitologías compartidas. Esta es la segunda parte del contenido sobre los orígenes de las religiones, mitos y realidades. La luz del conocimiento, una historia emotiva y ejemplar. Había una vez en un pequeño pueblo, una anciana llamada María que era conocida por su sabiduría y amor por las historias. Cada tarde, los habitantes del pueblo se reunían en su casa para escuchar sus cuentos. María tenía una biblioteca impresionante, con libros de todas las religiones, culturas y filosofías del mundo. Para ella, cada libro era una luz que iluminaba el camino hacia el entendimiento y la paz. Un día, un joven llamado David llegó al pueblo. Estaba en una encrucijada en su vida, buscando respuestas y sentido. Había leído sobre María y su biblioteca, y decidió que podría encontrar allí las respuestas que buscaba. Al llegar a la casa de María, fue recibido con una sonrisa cálida y la invitación a sentarse junto al fuego. «Cuéntame, joven, ¿qué es lo que buscas?», le preguntó María con amabilidad. David suspiró. «Busco entender el propósito de la vida y cómo las diferentes religiones y filosofías lo explican. He visto tanto conflicto y división en el mundo por causa de las creencias, y quiero encontrar una manera de reconciliarlas». María asintió lentamente. «Esa es una búsqueda noble, David. Permíteme contarte una historia que quizás te ayude a ver las cosas de una manera diferente». Y así comenzó. En un tiempo muy lejano, en una tierra llena de diversidad, había un grupo de sabios de diferentes lugares, cada uno con su propia fe y filosofía. Estos sabios se reunieron en un gran foro para compartir su sabiduría y encontrar un entendimiento común. Durante días, discutieron y debatieron apasionadamente, pero no lograban ponerse de acuerdo. Una noche, un anciano sabio sugirió algo diferente. Propuso que, en lugar de discutir, cada uno compartiera una historia de su tradición que hablara sobre la luz. Los sabios aceptaron, y así comenzaron. El primer sabio, de una fe antigua, contó cómo en su tradición, la luz era un símbolo de conocimiento que guiaba a los hombres fuera de la ignorancia. El segundo, de una tierra distante, habló de cómo la luz era un don divino que iluminaba el camino de la virtud. El tercer sabio, de una isla remota, describió la luz como la chispa interior que reside en cada ser, conectando a todos en un todo mayor. A medida que cada sabio contaba su historia, los demás escuchaban en silencio, con corazones y mentes abiertas. Al final de la noche, se dieron cuenta de que, aunque sus palabras eran diferentes, el mensaje esencial era el mismo: la luz era una fuente de guía, esperanza y unión.
Conmovidos por esta revelación, los sabios comprendieron que sus diferencias no eran obstáculos, sino caminos diversos hacia el mismo objetivo. Regresaron a sus tierras con una nueva perspectiva, llevando consigo la semilla del entendimiento y el respeto mutuo. Desde entonces, en aquella tierra llena de diversidad, las gentes de diferentes creencias vivieron en armonía, celebrando la riqueza de su diversidad y compartiendo la luz de su sabiduría. María terminó su historia y miró a David, quien estaba profundamente conmovido. Espero que esta historia te haya dado una nueva perspectiva, David. La búsqueda del entendimiento y la reconciliación de las creencias no es fácil, pero es posible si mantenemos nuestros corazones y mentes abiertos a la luz de cada tradición. David sonrió con gratitud. Gracias, María. Has encendido una nueva luz en mi camino. Prometo llevar esta sabiduría conmigo y compartirla con los demás. María asintió con una sonrisa cálida. Ve y comparte la luz, joven. El mundo necesita más historias como esta. Y así, David emprendió su camino con renovada esperanza y propósito, decidido a ser una luz de entendimiento y paz en un mundo necesitado de ambas. Espero que esta anécdota te inspire y te ayude a comprender mejor el contenido sobre los orígenes de las religiones. Los orígenes de las religiones, mitos y realidades. Parte 3. Comparación de realidades históricas y mitológicas. Contraste entre mitos y evidencias arqueológicas. La investigación arqueológica ha sido esencial para desentrañar las realidades históricas detrás de los mitos fundacionales. Sin embargo, estos hallazgos a menudo presentan un contraste fascinante con las narrativas mitológicas. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, los mitos sumerios y acadios describen a los dioses Enlil, Enkidu como creadores del mundo y de la humanidad. Las excavaciones en sitios como Uruk y Ur han revelado templos y artefactos dedicados a estos dioses, proporcionando evidencia material de su culto. Sin embargo, la estratigrafía y las inscripciones cuneiformes a menudo revelan una evolución más mundana y pragmática de la sociedad, sugiriendo que las historias de los dioses fueron moldeadas por las necesidades políticas y sociales de la época. De manera similar, el mito egipcio de la creación, que incluye a dioses como Ra, Osiris e Isis, está representado en templos y monumentos a lo largo del Nilo. Las pirámides de Gizeh, por ejemplo, no solo simbolizan la creencia en la vida después de la muerte y la divinidad del faraón, sino que también son un testimonio de la organización social y las capacidades técnicas de la época. Las investigaciones arqueológicas han demostrado que estas estructuras monumentales fueron construidas por trabajadores bien organizados y no por esclavos, como sugieren algunos mitos populares. Interpretaciones modernas de los mitos antiguos. En la era moderna, los mitos antiguos continúan siendo una fuente de fascinación y reinterpretación. Los académicos, teólogos y literatos han intentado entender estos relatos a través de diferentes lentes, desde el simbolismo psicológico hasta el análisis sociopolítico. Simbolismo psicológico. Carl Jung, el famoso psicólogo, sugirió que los mitos representan arquetipos universales que residen en el inconsciente colectivo de la humanidad. Según Jung, mitos como el de la creación y los héroes reflejan conflictos internos y aspiraciones comunes a todas las culturas. Análisis sociopolítico. Otros estudiosos ven los mitos como reflejos de la estructura social y política de la época en que fueron creados. Por ejemplo, los mitos de los dioses olímpicos de la antigua Grecia pueden ser vistos como una manera de legitimar la autoridad de los aristócratas y reyes, al igual que los faraones egipcios utilizaron sus mitos para consolidar su poder divino. Reinterpretaciones literarias. Los escritores modernos a menudo reinterpretan los mitos antiguos en nuevas formas. Obras como American Gods de Neil Gaiman mezclan antiguas mitologías con narrativas contemporáneas, creando una nueva dimensión de significado y relevancia para el público actual. Influencia de los mitos en la religión moderna. A pesar de la evolución y reinterpretación de los mitos, muchas de las grandes religiones del mundo aún se fundamentan en estas narrativas antiguas. Por ejemplo, el relato del Génesis en la Biblia sigue siendo central en el judaísmo, el cristianismo y el islam, y su interpretación influye en la cosmovisión y las prácticas religiosas de millones de personas. Rituales y festividades. Muchos rituales y festividades modernas tienen raíces profundas en los mitos antiguos. Por ejemplo, la Navidad y la Pascua, celebraciones cristianas, tienen conexiones con festividades y símbolos paganos que preceden al cristianismo.
El festival hindú de Diwali, que celebra la victoria del bien sobre el mal, también está basado en antiguos mitos del Ramayana y Mahabharata. Educación y moralidad. Los mitos fundacionales continúan siendo enseñados en contextos educativos y religiosos como parábolas morales y espirituales. Estos relatos no solo proporcionan un marco para entender el mundo y el lugar de la humanidad en él, sino que también ofrecen lecciones éticas y valores que se transmiten de generación en generación. Inspiración espiritual. Para muchos creyentes, los mitos fundacionales no son solo historias del pasado, sino fuentes vivas de inspiración y guía espiritual. Estos relatos proporcionan consuelo en tiempos de dificultad y un sentido de conexión con una tradición sagrada y antigua. Esta es la tercera y última parte del contenido sobre los orígenes de las religiones, mitos y realidades. Espero que hayas disfrutado explorando este tema. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de los orígenes de las religiones, mitos y realidades. Ha sido un privilegio compartir contigo este viaje a través del tiempo, desentrañando los mitos y realidades que han dado forma a nuestras creencias y culturas. Esperamos que esta serie te haya proporcionado una comprensión más rica y compleja de cómo las narrativas fundacionales han influido en las civilizaciones antiguas y cómo siguen resonando en nuestras vidas modernas. Desde los templos y textos antiguos hasta las interpretaciones y relevancias contemporáneas, hemos descubierto juntos las raíces profundas de la espiritualidad humana. La historia de las religiones es un vasto tapiz de historias, símbolos y enseñanzas que, cuando se entrelazan, forman la base de nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Al reflexionar sobre estos relatos, hemos visto cómo, a pesar de nuestras diferencias, hay temas universales que nos conectan a todos. A medida que avanzamos, te animamos a seguir explorando, aprendiendo y reflexionando sobre la riqueza de nuestra herencia espiritual. Mantén tu mente abierta y tu corazón dispuesto a descubrir nuevas perspectivas y a encontrar la sabiduría en las historias que han guiado a la humanidad a lo largo de los siglos. Gracias por ser parte de esta travesía de descubrimiento y conocimiento. Que esta experiencia te inspire a seguir buscando la luz del entendimiento y la conexión en un mundo lleno de diversidad y maravillas. Nos vemos en futuras exploraciones y que tu camino esté siempre iluminado por la sabiduría y la paz.